Vamos con el gran tema del día porque Honda espera introducir en el Gran Premio de Japón en casa las primeras contramedidas importantes en su unidad de potencia para tratar de mitigar o incluso eliminar, ¿por qué no?, las vibraciones que tienen y que provocan problemas con el sistema de las baterías o incluso para los pilotos, como vimos en China con Fernando Alonso, que incluso tuvo que soltar las manos del volante. Y ahora, todos los que estáis muy al día me diréis: pero las primeras contramedidas de Honda no llegaron en China. Pues bueno, desde Honda sí que es verdad que dijeron que habían encontrado algunas contramedidas en el simulador y que iban a intentar probarlas en la pista, en el coche, en China. Y de hecho, Shintaro Oriara llegó a decir que funcionaron, pero en el resultado pues no se vio muy reflejado. Y también hay que decir que, bueno, en ningún caso iban a ser nunca el milagro que todos queremos. Porque de una semana para otra, de Australia a China, no había tiempo. Y bueno, tampoco hay tiempo para Japón, pero vamos a ver cómo le funcionan estas contramedidas que tienen en camino para el Gran Premio de Japón. Y es que, básicamente, como acabo de decir, tienen contramedidas importantes de cara al Gran Premio de Japón, según han anunciado en un medio japonés que es Autosport Web Japón. Vamos a ver si funcionan o no esas contramedidas del motor Honda, pero como mínimo esperemos que sí y que al menos puedan rodar con algo más de fiabilidad. De hecho, desde ese medio japonés han dicho un montón de cosas y la verdad es que tienen bastante sentido y me parecen muy interesantes. Así que si os parece, vamos a entrar de lleno en el tema y a comentarlo un poco todo porque no tiene desperdicio. Antes de nada, por si alguien no sabe nada o por si alguien se acaba de aficionar a la Fórmula 1, ¿qué pasa con el motor Honda? Pues bueno, vosotros, los que nos seguís muy a menudo, sabéis que Aston Martin fue el equipo que menos rodó en la pretemporada y que tenían un montón de problemas, y no solo en el motor, que no es ni fiable ni potente, sino también en la caja de cambios o incluso en el chasis, que tampoco es el mejor del mundo. Entre esos problemas, evidentemente, el más grave era el de las vibraciones, que de hecho eran unas vibraciones que llegaron a tildar de anormales y que no solo provocaban diferentes problemas en el paquete en general, en el coche, sino también algo muy serio como dañar los nervios de las manos de los pilotos, como pudimos ver en el caso de Fernando Alonso, que, como acabo de decir, soltaba incluso las manos del volante en el Gran Premio de China y al final abandonó por eso. Vale, pues en Autosport Web Japón han aportado algo de luz a este asunto y han dicho que toda la culpa podría no ser de Honda. Y antes de nada, sí, es un medio japonés hablando bien de Honda, quizá intentando maquillar un poquito la situación, pero me puede cuadrar lo que han contado. Y ahora lo entenderéis. Dicen dos cosas, ¿vale? La primera, que si el motor de combustión interna no está averiado y si además los problemas de vibraciones no aparecen hasta que montan el motor en el coche, es lógico pensar que la vibración es un problema que solo se manifiesta una vez que el motor se monta en el vehículo y se prueba en condiciones reales de conducción. Y lo segundo es una pregunta que se hacen y que la voy a leer textualmente, ¿vale? Dicen: no estoy diciendo que el motor Honda no sea la causa, pero si ese fuera el caso, ¿por qué hay 5 ingenieros de Aston Martin en Sakura que están trabajando juntos en las contramedidas contra las vibraciones? Y esto es algo curioso porque, claro, si el motor no se avería y las vibraciones no se ven hasta que lo montan en el coche y encima hay ingenieros de Aston Martin trabajando con Honda, puede haber algo más que no es el motor. Y lo cierto es que desde ese medio japonés tienen varias hipótesis que de momento solo han revelado una. Han dicho que van a ir revelando a medida que avanza el tiempo las demás, pero es que la que han revelado ha sido la caja de cambios, ¿vale? Y evidentemente aquí hay que decir que Aston Martin es un equipo nuevo en esto de hacer su propia caja de cambios, porque hasta el año pasado la compraban a Mercedes y ya sabemos, como contaron Antonio y Cristóbal desde Bahrein, que ha habido problemas con la caja de cambios. ¿Hasta el punto de ser la clave de todo? No creo. Seguramente no. Pero sí que dicen desde el medio japonés que es posible que la caja de cambios sea la primera en absorber las vibraciones del motor y amplificarlas.
Así que, bueno, quizá no viene todo del motor, aunque también es verdad que dicen desde el medio japonés que es improbable que el problema se deba únicamente a la caja de cambios. Así que bueno, yo creo que todavía hay muchísimo que investigar y creo que de momento no se puede hablar con toda la certeza del mundo sobre este tema. Pero yo sí tengo que decir que sí que compro que quizá el motor no tiene la culpa de todo, por mucho que sea un motor poco fiable y poco potente, pero estoy convencido de que no toda la culpa es del motor. También tiene que haber un poco de culpa de caja de cambios, de chasis, de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que de momento tampoco se sabe mucho más. No se puede asegurar con certeza, así que eso por ahí lo vamos a dejar un poquito en el aire. Entonces, ahora que sabemos un poco más sobre el tema de las vibraciones, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues como he dicho antes, dicen desde Autosport Web Japón que se espera que las primeras contramedidas importantes lleguen en el Gran Premio de Japón. Y antes de que alguno salte, como he dicho antes con lo del principio, voy a repetirlo. Sí, es verdad que desde Honda dijeron que tenían algunas contramedidas para el Gran Premio de China y el resultado fue el que fue, pero es una situación muy diferente, ¿vale? Solo por el tiempo y por el lugar creo que ya es una situación muy diferente. Primero, por el tiempo, porque entre el Gran Premio de Australia y el de China solo había una semana. Y bueno, dijeron desde Honda que habían encontrado una contramedida en las simulaciones, que iban a intentar probarla y tal. Y al final dijeron que había funcionado, pero obviamente no podía ser ningún milagro en una semana. Y de hecho así lo fue, no fue ningún milagro porque ninguno acabó la carrera. Pero es que si nos fijamos ahora en el tiempo que había entre el Gran Premio de China, el que hay en el Gran Premio de China y el de Japón, son 2 semanas. Y vale que tampoco es una locura, porque en 2 semanas no vas a arreglar el motor, pero sí que es verdad que desde los test de Bahrein hasta Australia había 2 semanas y se vio claramente un avance. O sea, prácticamente en Bahrein no podían rodar. Y en Australia sí que es verdad que Stroll hizo casi toda la carrera. Vale que, o sea, terminó la carrera parando en boxes durante 15 vueltas o algo así, pero básicamente hizo casi toda la carrera. Entonces, creo que Honda demostró en aquel entonces que están trabajando muchísimo y que en 2 semanas pueden avanzar algo. Y si ahora tenemos en cuenta que Honda corre en casa este fin de semana, pues ahí también hay una pequeña ventaja, porque no es lo mismo preparar algo y enviarlo al lado de casa que tener que hacerlo a miles de kilómetros de distancia, como pudo ser el caso de Australia. Entonces, si Honda pudo avanzar algo en 2 semanas, del test de Bahrein hasta Australia, y si encima ahora tenemos en cuenta que, bueno, produciendo piezas y enviándolas a Australia con todo el tiempo que eso conlleva, pues creo que en 2 semanas, desde China hasta Japón, y teniendo esa ventaja de correr en casa, tendrían que avanzar como mínimo un poquito más. Como mínimo un poquito más. Ahora, también os digo una cosa. Que nadie espere ningún milagro. Ya lo dije antes de China y lo vuelvo a decir antes de Japón. De verdad, creo que tiene sentido que Honda pueda traer contramedidas importantes para Japón y que puedan avanzar un poco, pero no esperemos ningún milagro en 2 semanas. No hay milagros en 2 semanas. En la Fórmula 1 no puedes hacer un milagro en 1 o 2 semanas. Es imposible. Como mucho podrán avanzar en el tema de las vibraciones, quizá puedan controlar un poquito mejor la fiabilidad, ojalá que puedan rodar sin demasiados problemas, pero en cualquier caso, el coche va a seguir siendo lento. Va a seguir siendo lento seguro. O sea, lo primero que tienen que hacer es controlar un poco la fiabilidad para poder rodar, y de verdad, ojalá que lo consigan cuanto antes, y ya a partir de ahí empezarán a mirar todo el tema de rendimiento. Pero lo primero es la fiabilidad. En cuanto a rendimiento, el coche va a seguir siendo lento. Y ya os digo, y a partir de ahí habrá que empezar a mirar rendimiento, que como dijo Antonio la semana pasada por aquí en soymotor.com, el déficit de potencia de Honda respecto al mejor motor está muy por encima de 50 caballos. Es una locura.
Y por cierto, hablando del rendimiento, también han dicho desde Autosport Web Japón que la FIA no va a intervenir para permitir a Aston Martin y Honda tener, por así decirlo, ventajas adicionales. Pero creo que esto se ha malinterpretado bastante. Aquí tengo que decir una cosa, y es que Honda va a poder seguir haciendo cambios en el motor más allá de la dúo, ¿vale? Porque el famoso artículo 3.6 de la sección C del reglamento técnico lo permite. Y lo tenéis ahí en pantalla, ¿vale? El famoso artículo 3.6 dice que se pueden hacer cambios por fiabilidad, seguridad, ahorro de costes o problemas de suministro. Y esto lo pueden seguir haciendo, porque el artículo dice: modificaciones pueden ser hechas a la unidad de potencia, a componentes, por el propósito de fiabilidad, seguridad, ahorro de costes o problemas de suministro. Eso lo dice el artículo. Y lo podrán seguir haciendo, como parece que va a ser el caso en Japón. Lo que no les van a permitir es cambiarlo prácticamente todo, porque evidentemente hay unas homologaciones y cosas que se tienen que cumplir. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Con cambiarlo prácticamente todo. Pues a que Pedro de la Rosa dijo en Australia, o mejor dicho, se le escapó en Australia, que Honda necesita hacer cambios en el diseño. Cambios en el diseño, ¿eh? Y creo que eso fue muy revelador, porque a partir de ahí se empezó a hablar del problema de seguridad del coche, que puede dañar las manos de los pilotos. También se habló, lo recordaréis, en Australia, de que solo tenían 2 baterías, es decir, problemas de suministro. Y claro, a mí por aquel entonces se me vino a la cabeza todo eso de que, bueno, Aston Martin estaba intentando explotar al máximo ese artículo 3.6 para intentar hacer cambios muy grandes en el motor. Y creo que esa teoría que os conté no estaba mal tirada, porque al final, si lo piensas, Aston Martin estaba intentando magnificar los problemas, especialmente hablando sobre la seguridad, sobre la fiabilidad y, bueno, incluso problemas de suministro, con el fin, yo creo, de que la FIA les permitiese hacer esos cambios de diseño de los que hablaba Pedro de la Rosa en Australia. Y eso es lo que parece que la FIA no les va a permitir, ¿vale? Pero Honda se puede seguir acogiendo a ese artículo 3.6 para seguir haciendo cambios en el motor por fiabilidad o por seguridad, siempre y cuando no ganen rendimiento, ¿vale? O sea, es que es lo que acabo de decir. En este fin de semana, el Gran Premio de Japón, Honda va a hacer cambios en el motor. Tiene contramedidas para el motor. Y todo eso es por el artículo 3.6. Porque si tú quieres ganar fiabilidad o seguridad, puedes hacer cambios. Ahora, lo que no les van a permitir es cambiar prácticamente el motor completo, porque hay una serie de homologaciones que tienen que cumplir. Y si querían hacer cambios de diseño, pues parece ser que al final no se lo van a permitir, ¿vale? Pero bueno, también he dicho que todo esto es por temas de fiabilidad sobre todo, que no se puede ganar rendimiento, pero también hay que decir que el simple hecho de ganar fiabilidad para Honda les va a hacer ganar rendimiento, porque a día de hoy, como dijo Antonio la semana pasada, tienen que ir con el motor bastante capado. Así que, bueno, ganar fiabilidad también les puede dar rendimiento. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que para ganar rendimiento puro se van a tener que acoger al ADUO, ¿vale? Básicamente van a tener que esperar al ADUO. Y ya sabéis que hay 2 niveles de ADUO, que uno es para los que tienen un déficit de potencia entre el 2 y el 4%, y el otro es para los que tienen más de un 4%, que reciben más ayudas todavía, ¿no? Y Honda, evidentemente, pues bueno, está sobradamente por encima del 4%, así que tendrá una serie de ventajas cuando se empiece con el programa de ADUO, que en principio iba a ser después del 6º Gran Premio, pero como se han cancelado 2, Bahrein y Arabia Saudí, pues desde la FIA nos dijeron, que contactamos con ellos, que iban a hablar con los equipos para determinar cuándo llegará precisamente ese momento. Y más allá de la unidad de potencia, la buena noticia es que no se esperan cambios en el chasis para adaptarse a las contramedidas del motor, y esto es algo que lo ha dicho también Autosport Web Japón, y creo que es una buena noticia, porque, bueno, obviamente si tienes que hacer cambios en el chasis, siempre va a ser peor. O sea,
suelen ser concesiones que se hacen para arreglar problemas y eso suele significar una pérdida de rendimiento. Así que, bueno, si no hay cambios en el chasis, mejor. Y por ir terminando, quería mencionar un detalle que dicen también desde ese medio japonés, y es que dicen que en China Aston Martin volvió a echarle toda la culpa a Honda, como en Australia, y es algo que creo que es verdad. En ruedas de prensa y demás, Aston Martin culpó bastante a Honda. Pero dicen desde Japón que con todas las modificaciones que ha tenido que hacer Honda a última hora a petición de Niwi, Aston Martin tiene algo de responsabilidad en esta situación, pero que se niegan a reconocer la realidad. Y esto es algo que me ha parecido interesante porque es algo que ya vimos en el pasado, en McLaren Honda, y creo que no es bueno. Porque bueno, ya sabéis cómo son los japoneses, que no olvidan fácilmente este tipo de cosas. Así que ya veremos cómo acaba todo, pero es una película que prácticamente ya hemos visto. Y ya está, aquí terminamos con Honda, que esta semana corre en casa y aunque se espera que va a ser un fin de semana doloroso para ellos, parece que van a llevar modificaciones y esperemos que sean efectivas. Se podría decir que es el momento de la verdad para Honda. Hay que empezar a controlar seriamente las vibraciones y sobre todo hay que irse a esas vacaciones improvisadas, por así decirlo, de abril, porque no van a correr en abril. Hay que irse a ese mes con algo positivo y tratando de llegar a mayo al Gran Premio de Miami en una situación que como mínimo tiene que ser diferente y por lo menos en una situación un poquito más decente en cuanto a rodaje, en cuanto a fiabilidad y que el coche pueda empezar a buscar límites. Ya os digo, situación complicada ahora, pero se esperan contramedidas para Japón y después de Japón hay un parón en el que tienen que seguir avanzando y a ver si de cara a Miami podemos estar en una situación como mínimo, al menos decente.